¿Cómo andan? Buenas tardes. Espero que tengan frío, porque no estamos con frío acá, ¿no? Sí. Fresco, ¿no? Fresquete. Fresca, la frescura está. Bueno, lo que no está fresco, y siempre hago mención yo a estas contrariedades expresivas que uno tiene, es la temperatura política, discusiones. Que recién acá uno de los invitados nos contaba que Macri lo retó a Pichetto, que eso no se hace por esto, por aquello. Y está caliente también la cosa esta de la búsqueda del dinero, ahí andan excavando para encontrar dinero. Y que nada, antes buscaban oro, cavaban para encontrar, ahora buscan y encuentran $100.000. ¿Por qué no nos pasará eso a nosotros? Solucionamos varios problemas, pero no quisiera estar en el cuero de todos estos personajes. Más allá de que es en cierta forma un montaje desde el momento en que todo esto no está llegando a fondo ni a los puntos donde está la responsabilidad real de todo esto que ha ocurrido. Y va a seguir ocurriendo, parece, ¿no? Que es lo más lamentable. Pero se acerca el 1 de mayo, que va a ser ya el domingo, el próximo domingo, y como va a ser feriado y hoy es el último día de nuestro programa, hablar del Día del Trabajador, como cuando hablamos del Día de la Mujer, que le regalan un bombón, un clavel, un beso en la mejilla, es desnaturalizarla a la fecha, que es una conmemoración de una fecha, de un martirio que han sufrido un grupo de mujeres en una fábrica textil en Norteamérica, en donde por pedir una serie de reivindicaciones, tanto de horario laboral como de aumento salarial, el dueño, molesto por esa actitud de ellas, las encerró y les prendió fuego y mató casi un centenar de mujeres. Y el Día del Trabajador pasa algo parecido. Che, hagamos un asadito, nos chupemos unos vinos el día del asado. Hagamos un asado, tomemos Fernet. Así, bueno, pues es una cumbia, sí. Bueno, y en ese contexto se van desnaturalizando las fechas y se termina pachanguizando una fecha que realmente es una solemnidad, recordar las causas de lucha que ha tenido la clase trabajadora a través de los años. Y hay mucha gente de la clase política interesada en eso, y es un proyecto político también, porque el desnaturalizar esa fecha aleja a las personas de la conciencia que las representa. El hombre tiene su conciencia en función de su relación con los medios de producción. Y en este caso, la conciencia de mucha gente está absolutamente tergiversada porque los han hecho pachangueros, los invitan a los actos y se creen héroes porque les dan vino y les dan otras cosas más pesadas todavía. Y en ese contexto vamos rompiendo las relaciones y rompiendo la legitimidad de una lucha y de la identidad de clase que deben tener los reclamos. Al decir clase, la gente dice, no, si las clases no existen, no. Los intereses de usted, que es un trabajador, no son los mismos que los intereses del empresario, que tiene a lo mejor millones de dólares puestos acá o afuera, como ha pasado y se ha visto en estos últimos tiempos reflejado a través de las noticias. No son los mismos, porque el otro quiere, más allá de que tenga muchísimos millones, quiere que usted trabaje lo más barato posible, y para que a usted le cueste barato, hace falta un sistema legal que lo vaya sometiendo por vía de una cantidad, un arsenal de medidas administrativas que son las leyes, en donde le marcan, usted sí, vamos a las paritarias, pero no discutamos más del 20%. ¿Y qué es paritaria? Ya no es paritaria. Aumentamos el 20% y no discutamos más, sería la respuesta por darle un uso práctico, y ni si no queremos luchar a la cosa. El poner los intereses de clases como una definición simplista y decir que las clases o las luchas sociales no existen más, es otra simplificación que ha surgido, como que está fuera de moda reivindicar o querer llevar adelante lo que es la lucha propiamente dicho para lograr un objetivo. Y lamentablemente las cosas están dadas así porque durante años hemos tenido, y a veces en muchos casos tenemos que decir, hemos sufrido gobiernos que son lamentables. Unos han dicho directamente representar los intereses de los que más plata tienen, han hecho devaluaciones, mega devaluaciones, han hecho mega canjes, que serían más bien mega caganjes, que fue en el 2001, que pasamos de la noche a la mañana de ver $50.000 millones como si nada, de más, por el solo hecho de haber movido unas fechas en el esquema de financiamiento. Otros nos han hablado de pueblo y han terminado haciendo cualquier cosa y pagándole al Fondo Monetario, y decían que eran populares y lo que fuese, pero que determinaron una serie de medidas que ha sido un drama. Entonces, en ese contexto, la conmemoración del Día del Trabajador tenemos que hacerla, creo que fundamentalmente, creo yo, no es la única forma, es de recordar la lucha de la gente y ver cómo uno se organiza desde esa plataforma de toma de conciencia para llevar adelante las luchas que hagan a las reivindicaciones de hoy en día. Está con nosotros una persona
que desde el FRP allá por 1970 y para antes también participó de un sistema de luchas dentro de lo que fue la reivindicación de clase y clasista, como se decía, la CGT. Desde ese ángulo estuvo luchando permanentemente y hoy, con sus varios años encima, varias décadas, sigue siendo una persona preclara y tomada como ejemplo para los distintos sectores que quieren comprender o que quieren corromper la coherencia, más que nada. Y les estoy hablando de quien les voy a presentar en un segundo. Y también está acompañado de otro amigo de nosotros y del canal, una persona que siempre también ha tenido su palabra y posibilidad de decirla acá, en nuestro medio, porque estimamos que hay que respetar eso, respetar la diversidad de opiniones, coincidiendo o disintiendo, pero respetando y fundamentalmente dándole la oportunidad de que manifieste lo que siente. Y le estoy hablando en último término, a quien cito y digo que coincido y disiento con él, que es el cura Jorge Crespo. Y anteriormente, el primer citado a través de su lucha y de décadas de tener una trayectoria impregnada de coherencia ideológica, que es Armando Jaime, que vamos con él. Armando, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Ahí estamos, bien. ¿Qué fachemos? Perdón, no le presento a mi acompañante. Yo pensando, yo estoy como esos que hablan del prójimo. El prójimo está allá, el de lado no existe. Y bueno, acá voy a hacer ya nos conocemos igualmente, pero saludamos a la audiencia y antes de comenzar las entrevistas, recordarle a nuestra gente que está siempre allí del otro lado que las vías de comunicación están abiertas permanentemente. 428-5652 y 156-120065. Esto es Palabras y Verdades. Tengo capacidad para meter la pata y también para retractarme con naturalidad, al menos, ¿no? Al aire, en vivo y en directo. ¿Por qué no? Hay algunos que meten la pata. Ay, quiero esconderme, quiero morir. No, ya acá no se muere nadie. Metemos la pata y salimos también, sacamos la pata. Pero claro que sí. Bien, gracias y disculpen la omisión porque realmente eso marca un problema que puede dar lugar a un conflicto de género acá en el canal. Pero por favor, mayoría no. mujeres. Bueno, mayoría. ahí coincidimos. Ahí vamos a tener problemas. Si someten a votación, yo tengo que hacer programa a la vereda. Armando, pasamos a vos. Un gusto. Tenés la palabra. Bueno, en este momento de esta situación de un nuevo gobierno que tenemos, sí, de hecho, yo creo que la mayor parte de los trabajadores, de las clases populares, de los sectores marginados y demás, tendrán que resistirse y luchar para que esto termine lo más pronto posible, porque el gobierno que tenemos a nivel nacional, sí, es un gobierno de extrema derecha, neoliberal, y que concentra los elementos más cipayos del imperialismo. Es un gobierno proimperialista de derecha, antiobrero, antipopular. Esta es la característica. En nuestra provincia, también tenemos un gobierno de derecha que ahora se ha adherido a Macri, ¿no? Como consecuencia, digamos, de su idea, ¿no? Así que lo importante, yo creo, en este momento y ahora que nos aproximamos al 1 de mayo, es de remozar, digamos, el criterio de lucha y de resistencia hacia los sectores de la derecha que afectan muy gruesamente los intereses de los trabajadores y del pueblo en general y del país como tal. ¿Y cuál sería la salida, Armando? Porque desde la perspectiva de lo que es la identidad de clase y en función de ello definir los intereses que corresponden a ese tipo de pensamiento, que el pensamiento, como decía, general de la conciencia de clase es una consecuencia de lo que es la relación con el medio de producción. Cuando vos sos trabajador no podés pensar como patrón. El problema que yo veo a lo largo de la historia es que generalmente los partidos patronales se han investido del nombre de populares o nacionales y lo que han representado, particularmente en el gobierno anterior a este último, que se identifica como lo que es. Y el anterior decía que era otra cosa, pero que en definitiva vos veías que estén representados los intereses de los trabajadores en esas circunstancias. Bueno, nosotros cuando fueron el balotaje, nos inclinamos para que se votara al candidato del kirchnerismo. No porque nosotros fuésemos kirchneristas o alguna cosa de esta, sino por cuanto había que frenar el ingreso del gobierno de este sector de la extrema derecha. Y esto dentro de un análisis dialéctico, ¿así? Precisamente la dialéctica materialista
te enseña que no es, que lo que es y lo que no es, sino te enseña que lo que puede ser puede dejar de ser y estas cosas, ¿sí? Una cosa puede ser una y otra cosa en un momento dado de contradicciones. Entonces, desde este punto de vista, si uno analiza quién es el señor Macri, quién es el señor Kirchner, el señor Cristina, uno llega a la conclusión que los dos son burgueses, pertenecen a la clase de la burguesía. Eso es innegable, no lo discutí. Pero a la vez son distintos porque unos tienen un tipo de proyecto y el otro tiene otro. Es decir, esta burguesía del kirchnerismo, bueno, tenía un proyecto, digamos, medianamente de enfrentar las cosas más gruesas que le podía ocurrir frente al imperialismo y estas cosas. Luego de esto, algunas medidas que tengan que ver con la protección de nuestra industria o la política de derechos humanos, que era una política importantísima por la cual tenemos presos una cantidad de represores, es decir. Entonces esto le daba a ellos una diferenciación muy grande con respecto a Macri, que Macri es el polo totalmente opuesto. Ahora, si a mí me preguntan qué es lo que me gustaría ¿y por qué lucho? Yo lucho por un Estado de carácter socialista, ¿no? Y un Estado manejado por los trabajadores con conciencia de clase, es decir, que tengan una verdadera vocación de defender a los trabajadores y defender lo que es nuestro territorio, nuestra gente, nuestro país, nuestra patria y todo esto que sería el tema nacional. ¿Así? Y tras de esto, bueno, la lucha por la unidad latinoamericana, como corresponde. Entonces, en ese aspecto siempre, en el análisis hay que distinguir las diferencias que tienen, por más burgueses que sean los personajes que actúen, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando uno habla, por ejemplo, del Brasil o de Venezuela o de Bolivia. Es decir, en todos estos países hay una corriente, en unos lugares más tibios, en otras más confrontativa y abierta contra el imperialismo, porque es uno de los principales enemigos que tiene nuestro continente, y se habla de la unidad latinoamericana. Y el imperialismo no perdona estas cosas, el imperialismo trata de que todo el mundo, el deseo del imperialismo sería que en toda Latinoamérica haya gobiernos como los de Macri. Esto es lo concreto. Entonces ellos trabajan desestabilizando el gobierno del Brasil, trabajan en contra de Venezuela, trabajan abiertamente en contra de Evo Morales. Entonces esta es la característica de estas cosas. Yo creo que como revolucionario hay que darse cuenta, hay que verla, hay que observarla, para poder entonces encarar la lucha. Y no quiere decir esto que haya una adhesión a tal o cual núcleo de esto, o en particular a los núcleos progresistas, la burguesía, sino no, que la lucha tiene un carácter distinto en cada momento. Es decir, lo importante es reconocer qué pasa en cada uno de estos bandos y sobre esa base establecer las tácticas de lucha para ir creando conciencia, para ir creando organización, para que en un momento dado podamos nosotros llegar a transformar la situación de nuestro país en términos generales. Haciendo un análisis de clase, Armando, el estado de organización que plantea la clase trabajadora, no desde toda esta CGT, todos estos gremios que son un saltimbanqui permanente, ¿no? Porque hablamos de lucha y cuando hablamos de las reivindicaciones no es ni más ni menos que una forma de representar los intereses de los dirigentes, oponiéndose en apariencia y representando también en apariencia los intereses de los trabajadores, pero lo que están negociando en definitiva es que le den unos mangos a ellos, porque si no las condiciones de los trabajadores a lo largo de los años no hubiera sido la perpetuidad de un estado salarial que no cumple ninguno de los requisitos para al menos dar una vida digna, ¿no? Entonces, en ese contexto, los que representan realmente los intereses de los trabajadores, entre los cuales no puedo dejar de incluirte, ¿en qué medida se están organizando y plantean un frente con propuestas que puedan significar un progreso en el tema? Bueno, siempre estas luchas de la clase obrera con conciencia y demás son bastante duras, ¿no? A veces duran años y no hay que acobardarse en este sentido. ¿Cuántos años tenés vos, Armando? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 83. 83 años, calculo, y vos venís luchando de la época previa a Ragones. Sí, de la caída o de antes de la caída de Perón.
Desde ahí. Así que, más o menos uno ha recorrido un tiempo, ¿no? Y bueno, entonces este tema es el que nos tiene que preocupar en el sentido de ir creando estructuras de unidad, de lucha a nivel provincial y nacional. Pero no es fácil esta situación, porque cada grupo tiene su punto de vista, sus ideas, propuestas, proyectos, y en el debate, en la discusión, esto se va allanando, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, como MOSEP, nos estamos extendiendo a nivel nacional, a través de núcleos, grupos MOSEP medianamente significa la sigla modesto, ¿no? Es decir, Movimiento Obrero Campesino Estudiantil Popular. Es decir, elegimos ese nombre en una asamblea como decir, estos son los intereses que queremos representar, o por estos intereses queremos luchar. Y luego a nivel nacional armamos una unidad que se llama el MULC, el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social. Y estamos hablando con otros grupos. Además, en el futuro tendrán que surgir nuevas propuestas, ¿no? Porque esto es muy dinámico. Y no hay que acobardarse mucho, porque siempre se juntan, se dividen, se vuelven a juntar, se vuelven a dividir, hasta que al final los tendremos que juntar y llevar adelante una lucha más coherente y sostenida. Bien, le demos intervención a Jorge Crespo, que también está con nosotros. Jorge, yo sé que vos estás trabajando y haciendo fuerza para el éxito de esta marcha que se va a producir, creo que mañana. Mañana. ¿Qué decía al respecto? Escuchándolo a Armando, y la terminología que utiliza, y uno contrapone lo que hoy habla el gobierno y los militantes, viste que es todo light, que vamos en una misma avenida, que tenemos que ir como país en una sola avenida, que tenemos que ir todo. Y le digo, yo pensaba, los únicos que tienen conciencia de clase son los ricos. Ellos tienen conciencia de clase, los cholos, como decimos acá. Lamentablemente en el campo popular no hay conciencia de clase, pues eso es lo que nos duele. Contestándote lo que vos decís, ayer hubo una reunión para organizarlo de mañana, y algunos manteros, ¿no? Le criticaban a los carreros, porque dicen, sí, pero ustedes dicen, nosotros estamos en contra de... Ustedes andan en coche. No, dice, ustedes coche tiene caballo. Lo del caballo, dice, la protección animal, qué sé yo. Y el carrero le decía, pero yo no puedo perjudicar a mi herramienta de trabajo. O sea, lo tengo que cuidar, tengo que vacunarlo. Lo que dicen los demás te demonizan, ¿ves? Dicen, no le das de comer, lo tenés todo así, al pobre caballo, caballito, qué sé yo. Pero el que vive, el carrero, el que vive del carro, digamos, es su fuente de trabajo. Si el caballo se enferma, ese día no come la familia, porque viven al día. Digo, la conciencia de que como por tontera, y bueno, otro de los carreros dijo, pero ¿y vos qué te crees? Dice, si vos, él vende CD de música, ¿viste? El mantero vende CD de música que son ilegales, digamos, ¿viste? Él reproduce, ¿viste? Va y después vende. Entonces vos también sos, o sea... Y acá era, mañana, era la reunión anoche, era para que mañana nos salgamos a decir, estamos disconformes con estos despidos, queremos mantener la fuente de trabajo. Te retrotraigo con la consigna seria. Estamos disconformes con la consigna de trabajo y nosotros unidos, pero van a estar disconformes y desunidos. Y desunidos. Por eso digo, no, qué difícil que es lo de la conciencia de clase. O sea, yo soy trabajador igual que vos, somos. Viste, el maestro, la mayoría de los maestros los votaron a Macri y ahora están, viste, quieren la ley del arrepentido. Viste, ellos son los que buscan la ley del arrepentido, viste. Porque están todos arrepentidos, votaron y ahora ven, y bueno, porque tenían un ingreso económico un poquito más alto, pues lograron cambiar el auto, pues lograron mejorar la casa, se creyeron, viste, que ya el trabajador, viste, ya somos de otra clase, y nada que ver, ahora están en la lona, y médicos, profesionales. Entonces no tenemos en el campo popular esa conciencia de clase. Desde ahí entonces te contesto, desde ahí estamos trabajando con la economía marginal
la economía popular, que se llama, que el Papa pide. El Papa tuvo encuentros en Bolivia con ellos. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos de Freddy, que fue al encuentro del Papa? ¿Viste? Fue uno de los salteños que fue a encontrarse con el Papa en Bolivia, y acá, que son todos católicos, ¿viste? Que ninguno fue, no lo conocen. Las contradicciones, ¿no? Bueno, desde lo más marginal, con los trabajadores del basural San Javier, que están ahí en cooperativa, ¿viste? Que bueno, están luchando. ¿Sabes lo que piden ellos? Una ducha. Una ducha para después salir del trabajo, están trabajando con porquería, con la basura. Quieren ducharse y el municipio no les pone una ducha, para después no llevar, ¿viste?, todos los virus a su casa. Sacerdote, ¿sabe usted que en el noticiero del mediodía, con nuestro colega Alejandro Parada, periodista, se realizó un informe del vertedero San Javier, que fue emitido en 3 capítulos, donde dimos a conocer la realidad de ese lugar? De hecho, lo hizo nuestro periodista y colega Alejandro. Qué bueno. Y esto que usted dice, lo decían los mismos trabajadores, los cooperativistas, y hemos mostrado cómo se encuentra el vertedero, qué necesitan, qué falta, inclusive las maquinarias, en qué estado se encuentran. Sí. Pero bueno, me parece bien, eso es lo que tiene de bueno, Raúl, que muestra la realidad, ¿viste? O sea, eso es lo que sirve este pero canal. Yo creo que podemos caer, y de ahí la presencia de Armando, porque acá hay que levantar el pensamiento y darle un vuelo que tenga no una tendencia en lo táctico, en lo inmediato, sino tender un vuelo más estratégico que nos dé una visión de hacia dónde vamos, porque vos mismo acabas de citar un ejemplo y que me pones ante la circunstancia y la conclusión, que es muy breve, por supuesto, mi conclusión, pero en la breve, en la brevedad esta tengo que establecer ya un criterio de que la unidad parece de decir 5 reivindicaciones, nos pongamos de acuerdo en 5 puntos y llevemos adelante un proceso de lucha. Entonces, mucho más complejo es cuando estamos hablando ya de ir a la base de la conciencia, donde estén claramente identificados los intereses de una clase, pero el gran problema que veo, y ahí es donde le pido la luz de claridad a Armando Jaime, el gran problema, para mi entender, viene por el trabajo de prostituir al trabajador con una serie de ventajas que lo hacen creer que accedió al paraíso cuando en realidad está chapoteando en el barro, ¿no? ¿Qué ves de esto que digo yo, Armando? Bueno, aquí se dan hechos que tienen que ver con la práctica, hechos que son ideológicos, y luego toda una cantidad de travesuras que se hacen, ¿no? A los efectos de crear unas malas ideas dentro del movimiento de los trabajadores. Por ejemplo, esa campaña anticomunista que se llevaban en otros tiempos y que ahora es el antiterrorismo, se le llama, es decir, que en el fondo es el mismo, que se lo aplica de acuerdo a los intereses de cada uno de los planos sociales, ¿no? Especialmente, como decía aquí, los ricos tienen conciencia de clase, los trabajadores lamentablemente nos cuesta mucho alcanzar esa conciencia. Entonces el tema es comprender que el movimiento obrero y la masa popular está condicionada en muchos casos, sea por la estabilidad laboral, sea por la falta de trabajo, luego por los medios de comunicación que se lo intoxica diariamente con ideas erróneas sobre los puntos de vista, o con circos que se hacen en general por la televisión para confundir. ¿Por qué me miras a la mí, gente? ¿Por qué me miras a mí cuando habla de circo? No, nunca dije que está haciendo un circo. No, pues, pero la conciencia culpa me traiciona, entonces. Estamos hablando de la televisión, ¿no? Sí. Bueno, pero de todas maneras, en los medios de comunicación siempre ocurren estas cosas. Entonces, todo este condicionamiento hace de que muchas veces los trabajadores no tomen una conciencia real. Sin embargo, yo creo que dentro de la táctica, de la estrategia, también los movimientos revolucionarios tendrían que establecer formas y métodos de trabajo que contrarresten esta masa de información que se da a la población todos los días y de manera constante, ¿no? Y bueno, vos más o menos viviste aquellos tiempos que estaban en Tucumán, y Crespo por ahí también debe conocer algo, porque fue la resistencia peronista y el peronismo. Yo creo que hay que darle una lectura a esto, es decir, cómo se comunicaba la gente y cómo la radio y toda
la información hablaba mal del peronismo, de Perón, de esto, y sin embargo la masa seguía manteniéndose completamente al día con sistemas de comunicación que era de boca a boca, de viaje, de cartas, de documentos que circulaban, del mimeógrafo, de una cantidad de cosas. Cosas que ahora no hay. Por lo menos uno ve esta forma constante, permanente, insistente, digamos, de la propaganda revolucionaria, o sea, de la propaganda que trata de formar conciencia a la gente. Y para hacerle entender a la gente, ¿qué entendemos como revolucionario o simplemente reformismo? ¿Cuál es la diferencia? Y agregaría algo más, Armando, disculpe. Sí. También la palabra revolución se ha esfumado un poco y se ha confundido con violencia. Aclarar esto también, ¿no? Bueno, por ahí los milicos hacen un golpe de Estado y le llaman revolución, ¿no? Y en realidad es una contrarrevolución, o como Macri que habló de cambiemos y mucha gente votó pensando que se iba a cambiar para mejor y no, proponía un cambio para peor. En realidad cuando decimos revolucionario, lo que tendemos es a que haya un cambio en profundidad en lo político, en lo social, en lo ideológico, en lo cultural, que represente realmente los intereses de los trabajadores y de las amplias masas populares. Este sería la revolución. Ahora, en cuanto al... Cuando habla de las masas populares me acuerdo de un término que nunca se le caía de la boca a Robbie, ¿no? Ah. La más amplia masa popular. Ahora, en cuanto a los métodos, ¿no? Sí, que va a llevar a cabo para hacer la revolución, es decir, bueno, si hay democracia, va a tratar de hacerlo a través de las vías democráticas, ¿no? Sí, es decir, discutiendo, hablando, todo esto, organizando, uniendo a la gente. Es decir, esta sería la forma de trabajar cuando existe una democracia liberal burguesa, pues no una democracia popular, eso hay que entenderlo y comprender. Ahora, si estamos en épocas duras, como se están aproximando como ahora, ya la resistencia tiene que adquirir otro carácter. Y si tenemos una dictadura militar, bueno, ya la cosa es distinta. Ya la propia dictadura te está señalando que vos la única manera de defenderte es a través de la violencia. Pero el espíritu revolucionario no es la violencia, es la paz, fundamentalmente, ¿no? Es la solidaridad, el cariño a la gente, la paz y el amor. Claro, esto sería el revolucionario, eso es lo que aspira el revolucionario. Alguna gente quiere confundir como que lo revolucionario es lo violento. No, lo revolucionario no es lo violento. Lo revolucionario plantea cambios de fondo en la sociedad frente al capitalismo. El capitalismo sí es violento en todo sentido, porque explota, oprime, miente, engaña, y el capitalismo, por más que sea un gobierno burgués progresista, pongamos, lo mismo lleva implícita la corrupción. De una u otro bando de la burguesía siempre van a estar corruptos. Y ellos, cada uno de ellos toma esa banderita de la corrupción para decir aquel es el corrupto y todo otro dice estos son los corruptos. Y tras lo cual se esconde de que realmente el capitalismo es el que genera violencia y el que genera corrupción. En términos generales, ¿no? El 1 de mayo para vos, Jorge, ¿qué significación le das? Y más aún, un poco para darle atención a lo que vos decías, la incoherencia de no poder unir dos personas o dos grupos de gente que están el uno o el otro de distintas maneras, pero totalmente explotados, ¿no? Están explotados y no asumen con la posibilidad pronta de quedarse sin trabajo. Y un requisito básico que sería para evitar la profundización de esa situación, que una de las soluciones sería que bien podría ser la unión, como dice una canción, ¿no? Claro. Bueno, en eso se está trabajando. O sea, yo tuve reuniones con los manteros especialmente y cambiaron muchas cosas. Cambiaron, viste, el hecho, hoy fui con con la changa esta, con Ligüeque, concejal, viste, el hecho que vaya el cura, que vaya, viste, un concejal, a estar con ellos ahí, viste, y preguntar, qué sé yo, te eleva la autoestima y te escuchan, ¿viste? O sea, son trabajadores. ¿Te acuerdas que la vez pasada dijeron que los manteros tienen camionetas 4x4, que ve una vez que salió un televidente, pero yo vi, ninguno tiene, o sea, están todos en la lona, con la gente que nos juntamos, ¿no? Que es de la calle Alberdi entre San Martín y Alvarado. Digo, los manteros
lo que ven los pancheros del Parque San Martín, los artesanos del Parque San Martín, los manteros de la Florida, los del vertedero San Javier, todos los trabajadores que son de economía marginal, de economía popular, en este momento están en una situación muy crítica. Ayer, por ejemplo, hubo un procedimiento policial en donde se llevan la mercadería, ¿viste? La policía. Pero hay una cuestión que hay que preguntarse, ¿no? Porque ahí ya tiene que terciar con alguna opinión de vuelta, Armando. ¿Cómo puede ser, porque en este caso lo demuestra así la realidad, no es que yo lo diga, que esta gente está integrada al momento del voto a los partidos, que son después las mismas personas que los han conducido ellos conducen al triunfo a los dirigentes, y los dirigentes después los reprimen a sus bases? ¿Cuál es la explicación que se dan a ellos? ¿Qué es lo que pasa ahí, Armando? Es muy simple el tema, ¿no? Porque los partidos de la burguesía, cuando hacen la campaña, ofrecen el oro y el moro a la población. Se rima así, ¿no? Vamos a resolver esto, vamos a resolver lo otro, aquello. Es decir, dan todo, pero cuando llegan al poder, tienen que defender intereses reales. Es decir, pues, si hay mantero en esta calle, bueno, entonces le quita cliente a los grandes comercios. Cosa de esta, ¿ves? Entonces ya entran a tomar posicionamientos de clase el gobierno en cada cosa, en vez de reorganizar el tema, de ver cómo darle solución. Pero aparte, cuando aparecen muchos vendedores ambulantes y demás, es porque realmente se vive una situación de crisis y de falta de trabajo, concretamente. Porque todos estos compañeros son trabajadores que no consiguen trabajo, que no pueden trabajar, y entonces inventan su propio trabajo. Inventan, es decir, son porque de alguna manera creativos. Dice, bueno, no hay trabajo, bueno, voy a tener una manta, y no tienen vergüenza de estar con la manta, con esto. Entonces estas cosas el gobierno, la municipalidad lo tendría que contemplar con toda corrección, cosa que no lo va a hacer, y va a tratar siempre de ir reprimiendo. Hoy, Armando, dijeron que el señor Avellaneda del municipio dijo que iba a privatizar los mismos manteros, ¿no? que dijo por radio, por la 840, que iba a privatizar las peatonales, en donde no iba a haber nadie más trabajando así, ¿no? Los manteros quieren trabajar desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, cuando están los comercios cerrados. Eso quieren. Y a partir de las 9 de la noche. O sea, ellos saben del derecho del que paga impuestos. Ellos, o sea, en ese sentido la tienen clara. Ese es el horario que quieren trabajar. Pero a mí me suena a disparate de querer privatizar una calle para que no esté la gente. Pero me dijeron, ¿no lo escuchó? Dice, se lo dijeron. De todas maneras, esa es una determinación que no corre por cuenta de un director de un área o de un departamento municipal, sino que es una tarea que van a llevarla adelante los legisladores. Y los legisladores pero te tiran el tema, vete así. Pero si votan esa cosa, sabrán cuál es la calificación que hay que ponerle. Sí. Ya estamos. El lunes, en la otra semana, toda esta gente va a tener una reunión con el Consejo Deliberante. Sí. ¿Sí? Es el ámbito donde se va a dirimir esto. Sí. Mañana a las 10 de la mañana nos encontramos ahí en la Córdoba y San Martín, en la punta del Parque San Martín, para marchar por la Plaza 9 de Julio, pidiendo que el trabajo de la persona que tiene trabajo, se conserve, ningún despido más. Y conmemorando el día del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Bien. En este tiempo de crisis, ¿no? Armando, nos ha sido muy útil refrescar los conceptos de lo que es la lucha realmente, porque hoy en día consideran algunos luchar para tratar de joderlo al otro que está al lado, que en definitiva es de la misma laya, por darle un nombre sencillo, y solamente están opuestos porque uno vende lapicera, el otro porque vende forros para teléfono, y el otro vende otra cosa que en definitiva la ha expulsado a la gente del derecho al trabajo y a la vida, y consecuentemente cada uno se la rebusca como puede. Hay que invitarlo más seguido, Armando. Tiene la sabiduría de los años y la lucha. Así es. Armando ha venido varias veces y va a seguir viniendo. Muchas gracias, Armando. Gracias, Armando. Gracias, Jorge. Feliz Día del Trabajador.
Muchísimas gracias. Raúl, ampliamos la información con respecto a lo que decía el sacerdote Jorge Crespo. Esto es oficial de la página del gobierno. La municipalidad controla la venta ilegal en el centro salteño a través de la Subsecretaría de Control Comercial, donde se encuentra Nicolás Avellaneda. Se continúa con operativos de control en cuanto a la venta ilegal en diferentes puntos de la ciudad. El objetivo es mantener el uso del espacio público y brindar seguridad del tránsito peatonal. No se habla de privatización de las peatonales en ningún momento. Bien, leemos a la gente lo que va a haber a partir de ahora hasta las 21. Claro que sí, tenemos información que viene directamente desde Jujuy sobre la detención del abogado de Milagro Sala. Por otro lado, también estuvo hablando Raúl Castells sobre Milagro Sala. Nicolás Massot, que es un diputado del PRO, también se refirió a la situación de la dirigente. Y hubo un cruce muy fuerte en horas de la mañana con Luis Delía y Pamela David, donde hubo insultos, agresiones, gritos en un móvil en vivo. También se lo vamos a mostrar a partir de ahora. Y para finalizar Palabras y Verdades en este jueves, el programa A Dos Voces de anoche, donde estuvo Álvaro de la Madrid, Miriam Quiroga, Ricardo Cirielli y la Usina de la Justicia. ¿Qué es la Usina de la Justicia? Un grupo de padres, de familiares, de jóvenes víctimas de asesinatos por la inseguridad que decidieron armar este grupo, la Usina de la Justicia, y pelear contra la inseguridad de manera unánime. Bien, consecuentemente, por lo dicho por Macarena, nosotros nos vemos la próxima semana, salvo ella que mañana va a estar con ustedes. Claro que sí. Alquilando balcones. Y sigue Palabras y Verdades hasta las 21 con todos estos temas que acaba de citar. Sigue ya sin la conducción nuestra, ya porque sale con piloto automático toda esta parte. Pero todo esto sirve para inyectar una serie de conceptos y de cosas que se están diciendo en los distintos canales sobre temas que hacen a la actualidad, que es importante poder verlo ustedes que no tienen el cable y a través de nuestro medio acceden a los mismos. Así que les deseamos, desde mi punto de vista, les deseo yo un buen fin de semana. Anden lindo, no se enfríen, no se resfríen. Acá dice el padre Crespo que él va a hacer promover la venta de cítricos en los lugares alejados para que por intermedio de ellos se provean de una buena dosis de vitamina C a la gente y no se enferme, cosa que es totalmente sabia y correcta. Nos estamos viendo. De mi parte, Macarena, te ves mañana con la audiencia. Así es, yo los espero mañana en Noticiero 24, primera edición, y a las 19 horas en Para Alquilar Balcones, un programa imperdible donde vamos a tratar también todo lo que tiene que ver con el Día del Trabajador. Vamos con nuestros anunciantes y seguimos en Palabras y Verdades hasta las 21.